Familia, qué bendición y qué privilegio estar acá. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor por la bendición de poder adorarle juntos. El día de hoy nunca más vamos a dar por sentado el poder reunirnos, porque en algún momento nos fue impedido eso. Y hoy que estamos aquí, estamos contentos, celebrando y honrando a nuestro Dios. Si estás por primera vez, bienvenido, qué alegría tenerte en la casa. Hoy tengo el privilegio de compartir la segunda parte de la serie que iniciamos la semana pasada, que se llama Montes y Valles. Estamos aprendiendo que Dios es un Dios de montes y de valles, de momentos altos en nuestra vida, pero también de momentos bajos, ¿verdad? A veces estamos acostumbrados a encontrar a Dios solamente en los momentos difíciles, pero también debemos de recordar y aprender a reconocerle en los montes, en los momentos altos. Dios es un Dios de montañas y de valles. Tal vez hoy para ti es un momento, una temporada de montaña, todo está bien, Dios te ha prosperado, tienes salud, no tienes problemas, has podido dormir bien esta semana, gloria a Dios por eso. Tal vez hoy llegaste aquí en uno de los valles en tu vida, en donde hay dolor, hay batalla. El Señor está contigo, quiero recordarte eso. Y hoy quiero compartirte la importancia. He estado orando mucho, en verdad, por este mensaje el día de hoy, por lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Porque quiero iniciar diciendo esto. Tenemos que saber que experimentamos a Dios en los montes, pero nos hacemos más como Él en los valles. Es en donde Dios trabaja en nuestro corazón, nos transforma, y los dos son igual de importantes. En los valles sabemos qué es lo que hace Dios. Dios provee, Dios sana, Dios conforta, Dios está con nosotros. Pero en los valles conocemos quién es Dios. Y eso es precisamente lo que hoy quiero compartirte. Quiero compartirte que en los en los montes arriba, es en donde realmente debemos de saber y estar preparados para conocer quién es Dios. Y no solamente saber quién es Dios, porque muchos saben quién es Dios, pero conocer quién es Dios es otro boleto. Y es lo que hoy quiero compartirte también. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Quiero preguntarte esto. ¿Por qué crees que es importante conocer a Dios? Porque solo así podemos mantener una relación adecuada con Él. Porque ¿cómo podrías tener una relación adecuada con alguien que no conoces? Tal vez has tenido relaciones con personas que piensas que conoces, pero con el paso del tiempo te das cuenta que no son lo que tú creías. Por eso es importante conocer a Dios verdaderamente, y no solamente pensar que Dios es de tal manera, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a Dios, no nos extraviamos en el pecado. Mucha gente, por la falta del conocimiento de Dios, vive extraviada en el pecado, porque hay conceptos erróneos en su corazón y en su mente que le han alejado de conocer a Dios, de su presencia, de su misericordia, de su gracia. Y también conociendo a Dios, seremos librados de la condenación. Hay condenación, y eso es real, y tenemos que ser listos y saber cómo poder evitar la condenación. Y eso se hace conociendo a Dios. Tal vez muchas veces has escuchado, o algunas veces has escuchado personas que dicen: mira, en realidad no importa cómo sea que tú consideres a Dios, si es un ser supremo, si es el creador, si es un padre, no importa realmente cuál sea tu concepto de Dios, con tal de que realmente creas en Él de corazón. Y ese es un concepto bajo el cual muchas personas hoy en este lugar viven o han vivido durante mucho tiempo. Pero hoy es el día en el que Dios quiere que tú dejes de vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque creer de todo corazón no es suficiente. Mira, los terroristas islámicos que explotan bombas y matan mucha gente, creen con todo el corazón. Puedes apostarlo. Entregan su vida porque creen con todo el corazón en uno que piensan que es Dios. Nuestros antepasados, las tribus aztecas, los mayas, vaya que creían de todo corazón cuando sacrificaban niños en sus altares al Dios que ellos veían como el sol, la luna, el Dios de la creación. ¿Ves cómo es posible creer de todo corazón y estar equivocado? Por eso es importante lo que hoy quiero compartirte. Yo quisiera que tú abras tu corazón hoy y que abras tu entendimiento a lo que Dios quiere hablarte, porque es tan importante y tan crucial para nuestra vida de creyentes.
Y tal vez tú hoy dices, a ver, pero, o sea, yo sí creo en Dios, o sea, Dios, el Dios del cielo, yo sí creo en Él. Sé que hay un Dios que es el que gobierna, sé que hay un Dios que es poderoso, sé que hay un Dios que es el que me ama. Déjame decirte lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19, dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen y tiemblan. Y en eso, creo que hasta los demonios hacen mejor trabajo que nosotros, porque ellos creen, ellos saben que hay un Dios, pero como lo saben y lo conocen, tiemblan de miedo. Muchas veces nosotros creemos en un Dios que no nos hace temblar y debería de hacernos temblar. Es un Dios, dice la Biblia, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuidado, porque la presencia de Dios es algo poderoso, es algo santo, que nosotros hemos cosificado. ¿Sabes lo que es cosificar? Convertir a alguien en una cosa. Los demonios creen, igual que tú y yo, pero al menos ellos tiemblan. Nosotros a veces ni siquiera temblamos. Por eso, iglesia, es tan importante que conozcamos a Dios. Si tú puedes tomar nota hoy, toma nota, por favor. Si tú puedes volver a regresar a este video y verlo de nuevo otra vez, permite que Dios te hable el día de hoy. Uno de los encuentros más épicos entre Dios y el hombre se dio en una montaña, en un monte. Y ese fue Moisés. Y fue en el monte Sinaí, un monte en medio del desierto, una montaña en medio del desierto, en la cual Dios le dijo a Moisés, ven, me voy a encontrar contigo en la cima de la montaña. Entonces Moisés subió a tener un encuentro con Dios. Y en ese encuentro, Dios tuvo un encuentro tan importante con Moisés, que fue en el momento en que de la mano de Dios fueron escritos los 10 mandamientos en unas tablas de piedra. Y Moisés estaba en ese momento en la cima de la montaña. Te lo estoy resumiendo rápidamente, lo puedes encontrar en Éxodo, pero Moisés estaba en la presencia de Dios y la orden de Dios era que nadie más subiera ni se acercara siquiera a la montaña, sino que se quedaran al pie de la montaña, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel se quedó en el desierto. Contexto de este pasaje: el pueblo de Israel acababa de ser liberado de Egipto, en donde habían durado varios siglos siendo esclavos. Entonces Dios escoge a Moisés para que los lidere. Sucede todo esto de las 10 plagas, el faraón los deja ir, cruzan en seco el mar rojo, Dios abre el mar, cruzan en seco, cierra el mar cuando el ejército de Egipto que los va persiguiendo van adentro y acaba con ellos, y se acaba la amenaza de Egipto ese día. Pero continúan y se internan en el desierto en camino con rumbo a la tierra prometida, y Dios los estaba guiando a través de Moisés, quien en ese momento fungía como profeta de Dios. Entonces están en ese momento en el que Dios llama a Moisés a tener un encuentro con él, darle dirección para su pueblo, y sucede esto que quiero que leamos en el capítulo 32 de Éxodo. Y lo voy a leer al mismo tiempo que voy explicando un poquito acerca de lo que estaba pasando en ese momento. Porque leyendo esto y aprendiendo esto, quisiera yo comunicarte lo que Dios quiere hablar para nosotros el día de hoy, y que nuestro corazón aprenda la importancia de conocerle. Dice en el versículo 1, al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar, Moisés ya llevaba días, llevaba semanas en la presencia de Dios, no sé exactamente cuánto tiempo, pero ya se había tardado. Uno de los primeros errores que cometemos en nuestro corazón es, cuando no conocemos a Dios, es que nos desesperamos cuando no sucede lo que queremos que suceda en el tiempo que queremos que suceda. Amén. No conocemos a Dios y queremos que suceda en este momento, y nada más Dios se tarda un poquito y nos desesperamos. Dios no lo hace en el momento que queremos, y ahí empezamos a dar el primer paso. Las desgracias más grandes que le suceden a los creyentes empiezan por no esperar el tiempo correcto de Dios. Y ellos dicen, es que Moisés se tarda en bajar del monte. Dice, es que fueron a ver a Aarón, que era el que fungía como sacerdote del pueblo, y le dijeron, anda, haznos unos dioses.
Quiero detenerme nuevamente aquí. Haznos unos dioses. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, en donde en Egipto había una cultura politeísta, o sea, de muchos dioses, ¿verdad? Ellos tenían un dios de cada cosa. El pueblo de Israel había crecido en esa cultura. Ellos traían dentro de sí esa cultura de muchos dioses y les era difícil concebir la idea de que era un solo Dios el que los estaba sacando de Egipto. Entonces dicen, haznos dioses, porque ese era el lenguaje normal, esa era la cultura del corazón del pueblo de Israel. Dice que vayan delante de nosotros. ¿Por qué? Porque teniendo dioses delante de ellos, ellos se sentían seguros. Ellos estaban buscando seguridad, estaban buscando comodidad, estaban buscando estabilidad. Ellos querían dioses de los cuales obtuvieran algo. Dice, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto. Ojo, segundo error de un creyente que no conoce a Dios. Le atribuye la obra de Dios a el hombre. Y ellos decían, Moisés nos sacó de Egipto. No sabían, no reconocían que era Dios mismo el que los había sacado de Egipto. Y es por eso que muchas veces andamos, no, a ver, es que el pastor ore por mí, porque si ora por mí, entonces voy a ser sano. Y le atribuye la obra de Dios a un hombre. No, es que mejor que el pastor Alex no ore por mí, porque yo oro por mí varias veces y no me sano. Mejor que ore este otro pastor. O no, mejor voy a ir a tal lugar porque ahí sí me voy a sanar. No, es que cuando tal persona habla, cuando tal persona enseña, cuando tal persona predica, entonces Dios sí habla, pero le atribuimos la obra de Dios al hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ellos estaban poniendo su confianza en Moisés. Decían, Moisés, el que nos sacó de Egipto. No sabemos qué pudo haberle sucedido. Versículo 2. Aarón les dijo, aparten los arcillos de oro de sus mujeres, sus hijos y sus hijas, que llevan en las orejas, y tráiganmelos. Es decir, todos los aretes y todas las indumentarias de oro que tenían, se las llevaron. Dice, todo el pueblo apartó los arcillos de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Este los recibió en sus manos y con un buril les dio forma hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Y quiero detenerme un momento más en esta parte. Ellos unieron todo el oro. ¿Sabes? Antes de salir de Egipto, Dios hizo que los egipcios les dieran regalos de oro. Y recolectaron todo esto y salieron al desierto, salieron de Egipto con mucho oro en sus manos. Pero como no tenían en dónde gastarlo, le encontraron un mejor uso, y que fue hacerse un ídolo. Ojo aquí, Dios te da bendiciones y a veces por no saber qué hacer con esas bendiciones se convierten en tus ídolos. Tu trabajo, esa persona que habías esperado toda tu vida, Dios te la concede y se convierte en tu ídolo. Ese hijo que estabas esperando, Dios te lo da y se convierte en tu ídolo. Dice que ellos reunieron todo el oro y que Aarón se puso a trabajar con él. Fundió todo el oro y lo convirtió en un becerro de oro con sus manos. Qué peligroso cuando no conocemos a Dios. El pueblo de Israel no conocía a Dios y dijo, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros. Aarón cedió ante la presión del pueblo malamente también y fundió e hizo un becerro de oro. Este becerro representaba virilidad. Era un ídolo común en esas culturas, en esos tiempos. Pero, algo muy importante, ese becerro de oro no era un dios diferente. Ellos le atribuyeron a ese becerro de oro, a ese despreciable becerro de oro, dijeron, Él es el Dios que nos sacó de Egipto. Voy a continuar leyendo para que esto tenga sentido. Dice, todo el pueblo, y ellos dijeron entonces, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Nuevamente su cultura, su corazón mezclado con lo que estaba pasando en ese momento, con un solo Dios. Eso se llama sincretismo, es la mezcla de nuestras religiones. Por eso ellos dicen, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Esa era su cultura mezclada con lo que estaba pasando. Muchos de nosotros decimos, Diosito.
Ellos dicen, muchos son los dioses, nosotros decimos Diosito. Muchos de nosotros en la cultura mexicana crecimos refiriéndonos a Dios como Diosito. Es que Diosito te bendiga, Diosito te perdone, Diosito me ayude, ay Diosito, cuídame, Diosito. Nuestra cultura mezclada con la realidad y la verdad, pero no deja de ser despreciable delante de Dios. Diosito no es un Diosito. Dios es un Dios todopoderoso, lleno de amor y misericordia. Dios es un Dios terrible. Dios es un Dios que hace justicia. No es un Diosito. Ellos decían, estos son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, dice aquí, levantó un altar delante del becerro y proclamó, mañana celebraremos una fiesta en honor del Señor. Y cuando dice aquí del Señor se refiere a Jehová, aquel que estaba hablando con Moisés en la montaña. Aarón dice, vamos a hacer una fiesta y vamos a honrar al Señor adorando a ese becerro de oro. Continúa diciendo, al día siguiente todos madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y beber y comenzó a divertirse. Esta palabra de comenzó a divertirse, en realidad, otras versiones dicen a regocijarse, en realidad se refería a que empezaron a emborracharse y a hacer orgías. Porque esa era la costumbre de la cultura en la que venían. Y según ellos, estaban honrando al Dios Todopoderoso. La peligrosidad de creer de todo corazón, pero no conocer a Dios. Cuando ellos hicieron esto, infringieron los 3 primeros mandamientos de Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen de mí, no te inclinarás y no adorarás. Y ellos hicieron las 3 cosas inmediatamente. Fue lo primero que hicieron. ¿Y sabes por qué Dios es tan celoso? ¿Por qué Dios les explicó y les dejó bien claro que no deberían de hacerse imagen de Él? Porque la Biblia dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Lo que Él estaba diciendo es, no se hagan imagen de mí, porque yo un día voy a enviar a uno que es mi imagen. Y ellos hicieron un becerro, pero Él mandó al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor por la gloriosa verdad que Él nos dejó en su palabra. Lo que crees acerca de Dios es importante. ¿Por qué? Escucha esto. Porque Dios quiere ser adorado tal como es, no como te gustaría que fuera. Y muchos de nosotros hemos fundido a Dios, el Dios todopoderoso, misericordioso y lleno de amor, y lo hemos convertido en una cosa, la cual adoramos. Tú hoy has venido aquí adorando posiblemente un becerro de oro. Vienes aquí buscando a un Dios que puede hacer algo por ti. Y si no hace algo por ti, entonces no merece tu adoración. Vienes aquí o vives tu vida pensando que Dios es una cosa y tu vida es otra cosa. Y dices, no, yo voy a poner a fundir a Dios en esto en la iglesia, hago esto para la iglesia, voy el domingo a la iglesia, pero en mi vida yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo vivir como yo quiera, yo puedo tener las adicciones que yo quiera, yo puedo ver pornografía, yo puedo acostarme con quien yo quiera, yo puedo caer y practicar el pecado que yo quiera porque este es mi becerro de oro al cual yo adoro los domingos. Pero entre semana es otra cosa. Y en tu casa tienes versículos en la puerta y lo tienes en las paredes y tú dices y publicas en tus redes que adoras a Dios y que crees en Dios, pero tu vida refleja una vida completamente diferente a lo que es adorar al Dios verdadero y hacerlo con temor y temblor, porque no conoces quién es Dios y solamente adoras a un Dios cuyo concepto te has creado en tu mente, y es un Dios muy pequeño en el cual tú puedes controlar. Hace poquito, uno de mis contactos en redes sociales
publicó unas fotos de su familia, hermoso, por cierto, y decía, lo que me llamó la atención es la frase que puso, porque decía, Señor, gracias por ser parte de nuestra vida. Y obviamente yo no conozco a detalle la vida de esas personas, yo no puedo decir, pero eso me hizo pensar a mí cuántas veces nosotros no pensamos en nuestro corazón de la misma manera. Y decimos, Dios es parte de mi vida, cuando estás totalmente equivocado. Dios debe de ser el dueño de tu vida. Él es más grande que tu vida, Él envuelve tu vida. No es una pequeña parte de tu vida los domingos, o los miércoles, o los jueves, o el día que vas al grupo de vida, o cuando sirves, o cuando haces ciertas cosas. Dios es el dueño completo de tus 24 horas, los 7 días de la semana, de los 12 meses de todos los años de tu vida. Eso es lo que es Dios, o lo que debería de ser Dios. Si tú lo conoces a Él, te vas a dar cuenta que es una verdad que tiene que ser realidad en tu vida, y no deberías de seguir poniendo a Dios en un rincón de tu vida nada más. Dios no es parte de tu vida, tú eres parte del reino de Dios. Es muy diferente. De tal manera deberíamos de vivir. ¿Cómo es Dios entonces? Otra parte, otro pasaje hermoso en el mismo libro de Éxodo, nada más que en el capítulo 34. La historia de el becerro de oro y todo el pueblo de Israel adorando ese becerro. La Biblia nos narra que arriba Dios le dice a Moisés, Moisés, baja porque tu pueblo está haciendo un desorden allá abajo. Y Dios se enoja contra el pueblo de Israel, y ahí viene un juicio, mueren varios miles de hombres en ese momento cuando Moisés baja y los encuentra adorando a un becerro de oro. Hay consecuencias de nuestro pecado. No podemos vivir como si no hay consecuencias de nuestro pecado, porque las hay y son muy malas. Pasa eso y Dios vuelve a llamar a Moisés a la cima de la montaña nuevamente y le dice, ven, quiero hablar contigo. Y le dice, prepara dos piedras de oro, dos pedazos de piedra que voy a escribir nuevamente las que rompiste, porque en el coraje Moisés había roto las piedras de los 10 mandamientos. Entonces Moisés llega a encontrarse con Dios, y dice que la presencia de Dios descendió nuevamente en el lugar en el que Moisés se encontraba. Y quiero que lo leamos en el Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. Dice, esto es tan tremendo, familia, en verdad abre tu corazón para leer esto con sabiduría, y que el Espíritu Santo hoy revele lo que quiere hablar. Dice, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Wow, la presencia de Dios junto de Moisés, ¿ok? Dice, luego le dio a conocer su nombre, pasando delante de él, proclamó. La presencia de Dios desciende y luego pasa delante de Moisés. Y la misma presencia de Dios es la que proclama lo siguiente. Dice, mismo Dios hablando de sí mismo, dice, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la maldad, la rebelión, el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Quieres conocer a Dios? Lee todas las veces que sea necesario esta parte en la que Dios se está presentando a sí mismo. Dios está hablando de su carácter. Dios está presentándose delante de la humanidad tal y como Él se está presentando a sí mismo. Nadie está hablando de Él, es Él mismo quien está describiendo cómo es. Y esto es los puntos importantes que hoy yo quiero que tú te lleves en tu corazón, y que Dios hable a través de estos puntos importantes. Son 4 puntos que rápidamente quiero desmenuzar contigo el día de hoy. Primero, Él dijo, Dios es compasivo y misericordioso. Él dijo, el Señor es compasivo y misericordioso. En hebreo, la palabra original en el hebreo que fue traducida como compasivo y misericordioso es rakum. ¿En qué es importante eso? En nada, pero está bien chido cuando digo palabras en hebreo. No, esa fue la palabra original. ¿Por qué la palabra original? Porque es importante conocer la palabra original, porque
a veces tiene varios significados que te ilustra de mejor manera. Dice, fue traducido como compasivo y misericordioso, pero también significa que es un sentimiento que proviene de las entrañas. La misericordia de Dios proviene de las entrañas, es parte de su esencia, como la de una madre por su hijo. Mamás, hoy acá, me darás la razón. Hay una cosa que tú sientes por tu hijo que nunca vas a dejar de sentir, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Aunque tu hijo se porte mal, aunque tu hijo tenga 35, 40 años y siga haciendo errores, y si tú sigues sintiendo algo por ese necio que criaste, hay algo que te impide dejar de sentir esa misericordia por tus hijos. Amén. Eso es racum. Es un sentimiento que nace de las entrañas y que es innegable. Dios se siente eso por sus hijos y nunca va a dejar de sentirlo. Eso es lo hermoso de este pasaje. Jonás, ¿se acuerdan cuando Jonás fue y predicó en Nínive y luego el Señor perdonó a Nínive? Jonás le dijo, yo sabía que los ibas a perdonar, porque sé que eres un Dios clemente y compasivo. Le dice, porque sé que racum, sé que tu sentimiento no se puede negar, y sé que eres bueno y tú perdonas. Ahora, hay una parte de la palabra de Dios en Isaías 49:15 que dice, pero ¿acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? Tal vez ella lo olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti. Hay mamás que se olvidan de sus hijos, sí las hay, pero Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios nunca deja de sentir ese racum que desde sus entrañas es misericordia y gracia. ¿Por qué es tan importante que conozcamos esto de Dios? Escúchame. En el monte conocemos a Dios. Ahorita lo estamos conociendo, ¿ok? Porque eventualmente vas a llegar a un punto bajo en tu vida, en medio del dolor. Y lo que conozcas de Dios es lo que vas a tomar las decisiones en lo bajo, en el valle. Si tú reconoces que Dios, Racum, es compasivo y amoroso, cuando estés pasando en medio del dolor, de la tormenta, aún de las consecuencias de tu pecado, aún de las consecuencias de tu divorcio, de tu adulterio, aún de las consecuencias de tu iniquidad, estás pasando y sufriendo eso. En tu corazón está claro porque conoces a Dios, está claro, y en la disyuntiva de Dios me está castigando o el enemigo me está atacando, tú vas a saber elegir correctamente. ¿Por qué? Porque en medio del dolor tu vista se va a nublar. Y si tú no conoces a Dios vas a pensar, Dios me está castigando por lo que hice, y huyes lejos de Dios. Pero cuando conoces a Dios en medio, en la montaña, en medio del dolor, tú sabes y te acuerdas que Dios racún por ti, que nunca te va a dejar de amar y que sigue teniendo misericordia por ti. En lugar de huir de Él, vas a correr a sus brazos. Y tenemos un Dios que nos está esperando con brazos abiertos. Un Dios que nos abraza en medio del sufrimiento, que nos sana en medio de la enfermedad, que nos da consuelo en medio del dolor. Un Dios que sana, que libera y que perdona. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor por eso. Ese es el Dios que tenemos. Por eso es tan importante conocer a Dios, porque en los momentos de dificultad tomamos decisiones importantes. Número 2, Dios es lento para la ira. Dijo Él, yo soy lento para la ira. Podemos leer en Lucas 15 la parábola del hijo pródigo y te la resumo bien rápidamente. Era una familia de 2 hijos. Uno de los hijos le dijo a su papá, papá, yo ya me cansé de esperar a que te mueras, mejor dame mi herencia de una vez. Se la pide, el papá se la da. Él va y se la malgasta toda entre prostitutas y alcohol. Y cuando se le acaba todo y se queda sin amigos, no hay en dónde trabajar y termina trabajando cuidando a los cerdos, cosa que era abominable para los judíos. Y tenía tanta hambre que terminó comiéndose la comida de los cerdos. Cuando estaba comiéndose la comida de los cerdos se acordó. Y dijo, voy a regresar a mi padre y le voy a decir que me dé chamba en el rancho. Ya no es como su hijo, pero mínimo como un peón. Y él regresó, emprendió el camino de regreso. Y se encontró sorpresivamente con que el padre lo había estado esperando todos los días de regreso. Esa, familia, es una ilustración del corazón del Señor, tardo para la ira. El padre no se enoja fácilmente
como dice Corintios 13 del amor, ¿verdad? El Padre espera y es paciente. Y mientras haya esperanza, Él te está esperando para que regreses. No importa si tú has pecado todos los días de tu vida, si tú regresas a Él, Él te está esperando. Siempre y cuando no sea demasiado tarde. Mientras respires, hay esperanza. Pero ojo, porque si dejas de respirar y mueres en este mundo, todo habrá sido perdido y será demasiado tarde. La Biblia dice en Hebreos 9:27, así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Si tú mueres en tus pecados, querido amigo, déjame decirte, vas a estar en un juicio y la paga, la consecuencia, la sentencia de ese juicio va a ser el infierno. Es importante que lo sepas. La Biblia dice, y el Señor dijo, que es tardo para la ira, no que nunca llega la ira. Y aunque hay tiempo, el Señor espera a que te arrepientas de tus pecados, endereces tus caminos y regreses a Él. Siempre hay un momento en el que el tiempo se acaba, en que la puerta es cerrada, en que ya no hay más aliento de vida en ti y es demasiado tarde. Por eso el día de arrepentimiento para ti y para mí es hoy. No podemos esperar, no podemos arriesgar, es mucho lo que tenemos en juego, es nuestra eternidad. Punto número 3, Dios es grande en amor y fidelidad. Amor y fidelidad son dos palabras que me recuerdan algo muy padre que hacemos aún en estos días, y es una boda. Amor y fidelidad es lo que dos personas se juran en el pacto matrimonial. Y esto tiene algo que ver con lo que quiero compartirte. El hebreo que fue traducido a amor y fidelidad es Gesed. Esa es la palabra en hebreo, que significa que representa el deseo de compartir incondicionalmente la voluntad, compartir incondicionalmente la voluntad de dar todo de sí mismo y la generosidad sin límites. Eso es lo que se refiere la palabra que fue traducida como que Dios es grande en amor y fidelidad. Quiere decir que Él tiene el deseo de compartir incondicionalmente. Él tiene la voluntad de dar todo de sí mismo y tiene la generosidad sin límites. La palabra Gesed también se relaciona en el lenguaje de los pactos y significa cumplir aquello que fue acordado. Por eso dice que es grande en amor y fidelidad, es decir, que cumple su parte en los pactos. Esto describe como aquel novio que ama, que está dispuesto a ser fiel y que está dispuesto a cumplir con su parte en el pacto matrimonial. Quiero que me pongan mucha atención en esto que te voy a platicar rápidamente. Hoy nosotros vivimos en una cultura escrita. Cuando se va a hacer un pacto, un contrato entre dos personas, traemos los papeles y los firmamos, ¿ok? Te voy a vender mi casa, me la vas a comprar, vamos al notario y firmamos. Es una cultura escrita. Nada funciona si no está por escrito. Por eso incluso nos casamos por lo civil. ¿Por qué? Porque lo hacemos por escrito. Eso es parte de nuestra cultura. Pero la cultura en los días del Antiguo Testamento no era una cultura escrita, era una cultura oral. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú decías tenía gran valor, pero lo que tú decías lo tenías que acompañar con un acto, ¿ok? Entonces, en aquel entonces no decían, vamos a hacer un pacto. Ellos decían, de hecho, vamos a cortar un pacto. Porque lo que hacían, en lugar de firmar unos papeles, era sacrificaban a un animal. Y esto lo podemos ver claramente en un pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 15. No lo vamos a leer, pero te lo voy a platicar. Dios hace un pacto con Abraham de la tierra prometida y de multiplicar sus generaciones. Pero no nada más se lo dijo, sino que hicieron, de hecho, un pacto. Y dice que Dios le dijo que trajeron unos animales, 3 animales grandes, 3 animales pequeños, y lo que hacían era cortarlos, tirar su sangre.
De hecho, los destazaban, los decían en pedazos. Y hacían con ellos una especie, los tomaban llenos de sangre y hacían con ellos una especie de pasillo. Ponían por un lado unos animales y otros animales por otro lado, los pedazos. ¿Puedes imaginarte? No, obviamente no iba a traer pedazos de sangre con carne aquí, pero eso es lo que ellos hacían. Y dice que Dios hizo este pacto con Abraham. Y dice que cuando sacrificaron los animales y los pusieron ahí, Dios hizo caer a Abraham en un profundo sueño. Y Abraham se durmió. Y dice que cuando él incluso ya estaba un poquito despertando, dice que vio una antorcha encendida y una caldera que pasaban por en medio de aquel pasillo. Esas cosas, esas dos cosas son las mismas palabras originales que describe cuando la presencia de Dios bajaba en el monte con fuego. Y esas dos cosas, dice que Abraham vio que pasaban por en medio de los animales. Y Dios mismo, la presencia de Dios mismo, escucha esto porque es maravilloso. Es que la presencia de Dios mismo pasó por en medio de esos animales. Y lo que ellos hacían por costumbre era recitar el pacto a lo que se estaban comprometiendo. Mientras pasaban por en medio o encima de esos animales destazados y decían lo que se estaban comprometiendo y decían, y si no cumplo con esto, que me pase a mí lo mismo que les pasó a estos animales. Que sea yo hecho pedazos y que mi sangre sea derramada. Ese pacto que Dios hizo con Abraham, Abraham estaba dormido. Dios no permitió que Abraham pasara por el medio porque la presencia de Dios pasó. Hizo el pacto con Abraham. Y lo que Dios estaba diciendo en ese momento es, si yo fallo a mi pacto, que me sea hecho como a estos animales, pero aún, porque Él fue el único que pasó, si fallara el hombre, que me sea hecho a mí como a esos animales. Y familia, eso fue lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Porque tú y yo fallamos. Ese pacto de Dios con la humanidad, el humano falló. Y el Señor se sacrificó a sí mismo. Él fue hecho pedazos y su sangre fue derramada por amor a ti y por amor a mí. No podemos creer lo que Dios es tan maravilloso, tan increíble, tan amoroso y tan fiel a su palabra, que Él siempre cumple la parte del pacto. Podemos darle un aplauso al Señor por eso. ¡Qué glorioso! Por último, ya estoy terminando. Dice, Dios perdona el pecado, pero castiga la maldad de las generaciones. ¿Cómo puede ser esto posible? Que por un lado perdone el pecado, pero por otro lado castigue a las generaciones. Parece una contradicción. Pues quiero llevarte a leer Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, pues todos hemos pecado. Di conmigo, todos hemos pecado. Dice, todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Otra versión dice sacrificio de propiciación. Y ahorita te voy a explicar qué es eso. Dice, las personas, tú y yo, ojo familia, tú y yo, dice, son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo eso para demostrar justicia, es decir, que paga, que hace que el pecado sea pagado, porque Él mismo es justo e imparcial, es un buen juez. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Había una deuda de pecado de la humanidad
y Dios ofreció a Jesús como sacrificio de propiciación. Y propiciación significa pago que satisface, pago que lo paga todo de una vez, no quedó nada pendiente. Escucha esto: el pago ha sido realizado por ti y por tus generaciones cuando ellos creen en Jesús. Hay una historia de un grupo de bomberos que estaban combatiendo un incendio forestal en Estados Unidos. Y el incendio se estaba convirtiendo en algo incontenible y parecía que iba a consumirlos a ellos también. Ellos estaban encarcelados entre el incendio que venía y un acantilado bien parado. La opción para ellos era tratar de subir el acantilado para salvarse. Algunos, de hecho todos los que lo intentaron, murieron en el intento. Pero uno de los bomberos tenía descendencia nativa de Estados Unidos. Entonces él conocía una técnica para combatir el fuego con el mismo fuego. Entonces él tomó un palo prendido y empezó a incendiar el pasto cerca de donde estaban ellos. Y yo, oye, pues ¿qué tienes? Se trata de apagar el fuego, no de prender más. Dijo, no, esperen. Y él encendió la parte del fuego. Y cuando el fuego empezó a crecer en el pastizal, dejaba atrás terreno que había sido consumido. Entonces él volteó y les dijo a sus amigos, vengan, pónganse conmigo en esta parte que ya fue quemada. Y se refugiaron algunos de ellos en esa parte. Cuando llegó el fuego abrasador y terminó con toda esa área de monte, ellos estaban sanos y salvos, porque la parte que habría de consumirles a ellos ya había sido consumida. La parte que nos correspondía a nosotros de recibir de castigo ya fue consumida. Ese mismo lugar a salvo es a los pies de la cruz. Cuando tú y yo nos acercamos a la cruz y le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos verdaderamente de nuestro pecado, nos arrepentimos verdaderamente de aún vivir en una religión, extraviados en nuestro pecado, pensando que conocemos a Dios cuando no lo conocemos. Pero hoy es el día en el que tú y yo tomamos esa decisión y nos acercamos a lo que ya fue consumido para estar a salvo. Y nos acercamos y reconocemos que Jesucristo ya vivió, ya murió por nosotros y resucitó. Él venció a la muerte y la muerte no tiene poder sobre nosotros. El pecado que había en tu vida puede ser perdonado si tú te arrepientes y vienes a su presencia a pedir perdón. Deja de adorar ese becerro de oro que tú piensas que es Dios en tu vida, eso que has hecho parte de tu vida, y entrégale tu vida por completo al Dios Todopoderoso. Yo te voy a animar a que cierres tus ojos en este momento. Inclina tu rostro ahí donde estás y al menos ten reverencia de lo que Dios está haciendo hoy entre nosotros. Yo quiero poner simbólicamente ese terreno quemado aquí, al frente de esta plataforma. Y yo te voy a animar a que si Dios hoy ha hablado en tu vida y se ha mostrado a tu vida de una manera que tal vez no conocías, o simplemente has vivido toda tu vida siendo cristiano, pero sabes que tienes que enderezar tu camino y que hay áreas que no le has entregado a Él todavía, te voy a animar a que vengas hoy y que hagamos de este altar, de este lugar, un altar al Señor, al Dios verdadero, no al becerro de oro que acostumbramos a adorar. Sale de tu lugar, ponte de pie en este momento, ponte de pie. Sale de tu lugar y ven y adoremos al Señor juntos. Adoremos al Señor juntos hoy. Vamos, sal de tu lugar y encuentra lugar en la presencia del Señor. Si sientes inclinarte de rodillas, hazlo, porque la presencia de Dios está aquí. Vamos, es de tu corazón, no lo que yo te diga, es de tu corazón. Hoy es el momento. No, deja de vivir, de seguir viviendo como vives. En verdad arrepiéntete de adorar a ese becerro de oro, a esa religión, a ese becerro que tú has fundido y que le has atribuido el poder de Dios. Eso es abominable delante de Dios, porque Él envió a un cordero que sí era su imagen
y lo sacrificó por amor a ti y por amor a mí. Dios Rakum, Él no quita su misericordia, su amor de sobre de ti. Y Él hoy te llama. Y Él hoy te llama. No importa quién seas, no importa qué puesto tengas, no importa cuántos años tengas en esta iglesia, el Señor te está llamando hoy a arrepentimiento. El Señor nos llama hoy a arrepentimiento, iglesia, porque su ira tarda, pero va a llegar. No podemos engañar a Dios, es inevitable el juicio. Solamente quienes se acerquen a la cruz, solamente quienes reconozcan que Jesucristo dio su vida, hoy que es tiempo, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer en tu vida. Vamos, dale tu lugar. Hay mucho lugar aquí. Vamos, yo soy el primero. Vamos. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a mí. Me envuelve tu presencia, Padre. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Te buscamos, Padre, de todo corazón. Nuestras manos levantadas a ti hoy, Señor. Y no me quiero ir, no busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Me envuelve tu presencia, Padre. Oh, me envuelve tu presencia. Oh, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento. Tu presencia en este lugar, Padre, nuestras vidas. Estamos delante de ti, Señor Jesús. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada más. Vamos, cantamos juntos. Te quiero, Padre. Queremos solo a ti, Señor Jesús. Nuestra vida depende de ti, Señor, de nada más, de nadie más, Padre. Nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, arrepentidos. Perdónanos, Señor, por tratar de ponerte en un rincón de nuestra vida. Perdónanos, Señor, por fundir nuestras bendiciones y formar un Dios que no es el Dios verdadero. Un Dios en nuestra mente, el que hemos adorado, Señor, pero que hoy se muestra tal y como es. Un Dios misericordioso, amoroso, fiel. Un Dios que tarda para la ira
pero que trae juicio, que paga el pecado, que perdona el pecado, pero que también visita la maldad de nuestras generaciones, Señor. Eso eres tú hoy. Hoy, dile de corazón, iglesia, vamos, no es un espectáculo, vamos, participa tú, dile, hoy te entrego mi vida. Hoy estoy aquí para pedirte perdón. Hoy estoy aquí para renunciar a mis ídolos. Hoy estoy aquí para hacerte el dueño total de mi vida, el Señor, el amo de mi vida, de mi matrimonio, de mis generaciones, de mis finanzas. Señor, de mi vida íntima. Hoy, Señor, tú reinas sobre mi vida íntima. Hoy tú reinas, Señor, sobre mis decisiones, sobre mi futuro y el futuro de mi familia, Señor. Hoy todo está en tus manos. Hoy, Señor, lo que tengo es tuyo. Hoy, Señor, mi pecado es perdonado en tu presencia, porque eres amoroso y cumples tu pacto, Señor. Gracias por cumplir tu pacto, Señor. Cuando yo fallé, tú pagaste en tu amor y tu misericordia. Perdóname, Señor, por hacer abominaciones delante de ti. Perdóname, Señor, por hacerme ídolos en mi vida. Hoy renuncio, Señor, a esas personas que se han convertido en ídolos en mi vida. Esas personas que están entre tú y yo. Esas cosas que están entre tú y yo. Esas tradiciones que están entre tú y yo. Y que es primero eso, Señor. Nada es más primero antes que tú, Señor. Hoy te conozco, Señor, y tu Espíritu es revelado el día de hoy. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por hablar, gracias por tu Espíritu a nosotros. Levanta tus manos y termina agradeciéndole al Señor lo que ha hecho. Y dile, gracias, Señor. Si tal vez nunca has levantado tus manos, yo te animo a que lo hagas hoy por primera vez, con fe y con un corazón de gratitud. Dile, gracias, Señor, por revelarte a mí. Señor, quiero conocerte más. Señor, dame hambre de tu palabra, Señor, de conocer, de leer, de devorar tu palabra, Señor. Quiero conocerte más, Señor. Pon en nosotros un deseo profundo de conocerte más, Señor. Yo sé que tu voluntad, que tu deseo es revelarte delante de nosotros. Hoy, Señor, queremos conocerte más. Queremos esperar a tus tiempos, Señor. Queremos esperar al momento en el que tú decidas hacer las cosas, Señor. Confiamos en ti. Confiamos en tu soberanía, en tu amor, en que tú tienes todo bajo control. Gracias, Señor, porque podemos encontrar paz en esas promesas. Gracias, Señor. Hoy descanso en tu presencia, Señor, porque es tu voluntad que yo lo haga, Señor. Que yo me deleite en tu presencia. Gracias, Señor, por ser bueno. Gracias por ser amoroso. Gracias, Señor, por cuidarme y por hablarme el día de hoy, Señor. Camino fuera de este lugar distinto, porque tú has tocado mi corazón. Tú te has revelado y has derrumbado los becerros de oro de mi vida. Tú, Señor, me has hecho libre el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Continuemos adorándole, Señor. Gracias.